Ahora sí. Vamos a entrar a este primer tema que es vectores y geometría del espacio. Está bien, es el primer tema que se avanza en cálculo 2, donde vamos a ver cosas fundamentales. Por ejemplo, vamos a ver primero los vectores en el plano. Vectores en dos dimensiones. Eso tal vez ya un poquito han llevado en cálculo 1. Vamos a repasar rápido el día de hoy. Luego vamos a ver lo que son coordenadas y vectores en el espacio, ya en tres dimensiones. Vamos a entrar a lo que nos vamos a abocar en la materia, trabajar en tres dimensiones. Como todo, ¿no? En la vida todo es en tres dimensiones, entonces de esa manera vamos a llevar el cálculo. Luego vamos a ver el producto escalar de dos vectores y el producto vectorial de dos vectores en el espacio. ¿Está bien? Tanto producto escalar y vectorial. Por último, vamos a ver las figuras que puede haber en la geometría del espacio, como son las rectas, los planos. Vamos a ver superficies como pueden ser unas, ¿cómo se llama esto? Una elipsoide, puede ser una esfera es en tres dimensiones, un balón, ¿verdad? Hay diferentes figuras que puede haber en tres dimensiones. Entonces, eso es lo que vamos a ver y analizar sus ecuaciones, que son funciones, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos, primero vamos a ver lo que son las componentes de un vector. Como dice en la pantalla, muchas cantidades en geometría y física, como el área, el volumen, la temperatura, la masa y el tiempo, se pueden caracterizar por medio de un solo número real, en unidades de medición apropiadas. Estas cantidades se llaman escalares. O sea, todo lo que se pueda nombrar solo con un número se llama escalar. Por ejemplo, el área de mi casa es 100 metros cuadrados. Solo es necesario decir 100 metros cuadrados y yo ya entiendo qué es eso. Entonces, es solo un número, entonces es un escalar. El volumen de mi botella de Coca-Cola es 2 ¿qué? Unidades litros. Entonces, con esa información yo sé qué volumen me están vendiendo. No es necesario saber más. La temperatura en este momento, qué sé yo, debe ser 15 grados centígrados. Igual, solo es un número y sus unidades. No es necesario saber más para que yo comprenda. La masa. La masa de uno de mis compañeros con esto de la cuarentena debe estar 80, ¿no? 80 kilogramos. Listo. Es lo único que necesito saber para saber que la persona está un poco gorda. El tiempo igual, un escalar. Entonces, las unidades escalares solo es necesario saber un número, pero los vectores es necesario saber una dirección. ¿Está bien? Una dirección. ¿Hacia dónde? Entonces, ¿qué sería un vector? Un vector, por ejemplo, es la fuerza. Cuando yo aplico una fuerza sobre algún objeto, si bien voy a decir, estoy aplicando 13, las unidades de fuerza son los newtons. No es necesario saber esto, solo es un ejemplo. 13 newtons, digamos. Si yo aplico la fuerza, aparte quiero saber hacia dónde voy a aplicar la fuerza para saber hacia dónde estoy empujando, por ejemplo, mi silla. Es diferente que yo empuje hacia la derecha que hacia la izquierda, va a tener otro movimiento, ¿verdad? Entonces la fuerza es un vector porque necesito saber la dirección. La velocidad también de un automóvil o de la aceleración. Bien, entonces un vector tiene, aparte del número, una dirección. Ahora, esto no es muy necesario que sepan, es de forma rápida, como les digo, es más para otra clase de ingeniería, pero esa es la diferencia entre un vector y un escalar. Bien, entonces nosotros vamos a analizar los vectores, que son flechitas, eso es lo importante. Estas flechitas, como ven en la figura, tienen un punto inicial y un punto final. ¿Está bien? Eso es lo importante. Si ven en la figura hay una flechita de P a Q, el inicio es en P y el final es en Q. ¿Cómo denoto ese vector? Escribo P y Q y encima de los dos una flechita y eso indica que es un vector que va desde P hasta Q. Esa es la notación. ¿Está bien? De esa manera vamos a entender lo que son las componentes de un vector. Y en la derecha podemos ver vectores que son dirigidos, son equivalentes, dice. Si bien no están a la misma, no están uno sobre otro, pero son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque apuntan al mismo lugar, están apuntando al mismo lugar y además toditos ellos tienen el mismo tamaño. El tamaño de un vector es importante. Entonces, si tienen el mismo tamaño, son equivalentes y aparte apuntan en la misma dirección. ¿Está bien? Seguiremos. Componentes de un vector. Entonces, los procedimientos siguientes pueden darse para convertir un vector dado mediante un segmento de recta dirigido. O sea, si me dan dos puntos, P y Q, y quiero saber qué vector está entre P y Q, se puede hacer con estas fórmulas. ¿Está bien? Entonces, el punto 1 dice, si tengo el punto P, que es P1, P2, y el punto Q, que es Q1 y Q2, que son los puntos inicial y final, dos puntos en un plano cartesiano, y yo quiero saber el vector que está entre P y Q, simplemente lo único que tengo que hacer, el vector que está entre P y Q, es restar el punto final menos el inicial. Como podemos ver acá en la pantalla, dice Q1 menos P1, Q2 menos P2.
Entonces, ese es el vector que está entre esos dos puntos. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean. Es muy fácil, van a ver. Y también tenemos que ver la longitud del vector, que es importante. La longitud del vector se calcula con la fórmula que está ahí. La longitud es como un teorema de Pitágoras, la resta de los puntos elevados al cuadrado sumados en raíz. ¿Está bien? Todo eso es la longitud de un vector. Bien. Otra cosa, si el vector es B1, B2, ya está. El vector SB puede representar por el segmento de recta dirigido en la posición canónica o estándar, que va del punto 0, 0 al punto Q, B1, B2. Ese sería su similar, se podría decir. En un momento con un ejemplo se van a dar cuenta de forma más fácil. Bien, miren este ejemplo. Vamos a usar esas dos fórmulas. Dice, hallar las componentes y la longitud del vector B, que tiene el punto inicial 3 menos 7 y el punto final menos 2, 5. Entonces, lo que yo voy a hacer es hallar ese vector B. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, préstenme atención. Vamos a ver acá. Entonces, ahí está el ejemplo. Dice, hallar las componentes de longitud del vector B que tiene esas coordenadas. Bien, empecemos. Primero, voy a tener dos puntos. Un punto inicial P, que si pueden ver, el punto inicial P está acá. Y un punto final Q, que está acá. Pueden ver, ¿no? Ese es punto inicial, punto final. ¿Ven, muchachos? ¿Se dan cuenta? Son dos puntos en el espacio. Perdón, en Sí, el plano. sí, sí, Sí. sí. Entonces, voy a anotar el punto P. Voy a anotar cuál es. El punto P acá es como mi dato. Aquí anoto. El punto P es como mi dato y tiene el valor de 3 y menos 7. ¿Está bien? Ese es el punto P. Bien. Este punto P me han dicho que también va a tener un punto final y el punto final es el punto Q. Entonces voy a anotar el punto Q. ¿Qué valor tiene el punto Q? El punto Q tiene el valor de menos 2,5. Eso es. Punto inicial, punto final. Bien, en el punto inicial que era P, puedo poner que sus coordenadas, abajito voy a anotarlo, es como si el 13 fuera, perdón, no está con la dimensión correcta. Déjenme arreglar. Ahora sí. Es como si el punto 3 fuera su coordenada, su primera coordenada, que sería P1, y el punto menos 7 sería su P2. ¿Está bien? Esos números serían P1 y P2, eso es. Y en Q está el punto Q1 y Q2. ¿Está bien? Esas son sus coordenadas de ambos. Entonces, esos son los datos que me han dado. Ahora, tengo que hallar el vector B. Me han dicho que está entre esos dos puntos. ¿Cómo hay ese vector B? Hace rato había fórmulas. El vector B es lo siguiente. El vector B es un vector que está entre B1 y B2. Así es. Ese es el vector B. ¿Cómo hallo B1 y B2? De la siguiente manera. Por ejemplo, para hallar B1, simplemente es una resta. ¿Está bien? Para hallar B1 es una resta. ¿Qué resta? Es la resta de Q1 menos P1. Entonces, ¿cuánto es el equivalente de Q1? En este caso, menos 2. ¿Verdad? Aquí está. Menos 2. Entonces, ahora, ¿cuál es el equivalente de menos P1? ¿Cuánto es P1 acá? Aquí está P1. P1 es 3. Entonces, lo que voy a hacer es menos 3. Menos 2 menos 3, eso me da un total de menos 5. Y ese es el vector B1. ¿Está bien? Ahora, también tengo que hallar B2. Y B2 también se encuentra de la resta de Q2 menos P2. Entonces, Q2 en este caso, ¿cuánto va a ser? Q2 es, aquí está, Q2 es 5. Entonces voy a poner 5 menos P2. En este caso, P2 que está acá es menos 7. Entonces pongo menos, aquí hay el menos, pero aparte es menos 7, ¿verdad? Tengo que poner así para que no haya confusión de signos. 5 menos por menos, más. 5 más 7 da total de 12. Y ya tengo el vector que está entre esos dos puntos, el vector B. Entonces el vector B, que voy a anotar como su solución, el vector B sería con coordenadas menos 5,12. ¿Está bien? Quiere decir que si yo pongo
en un plano cartesiano el punto menos 5, 12 y trazo un vector desde el inicio es 0, 0 hasta menos 5, 12, es lo mismo que este vector. O sea, es como trasladarlo al punto de origen de coordenadas. ¿Está bien? Entonces ya tengo el vector entre esos dos puntos. Al tener el vector entre esos dos puntos, también puedo hallar la longitud de ese vector. Ya he hallado las componentes. Estas son, no olviden, aquí voy a poner lo que me han pedido en el ejercicio. Aquí está, las componentes. Entonces, estas son las componentes de este vector. Ahí voy a anotar. Componentes del vector. Ahora, ¿qué me falta ya? La longitud. Entonces nos vamos a la longitud. ¿Cómo hallo la longitud? Bien, la longitud simplemente es una fórmula, ¿verdad? Estaba ahí la fórmula. La longitud de este vector B, así se pone, longitud de ese vector B, simplemente va a ser la raíz cuadrada de su componente B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. ¿Está bien? Y B1 y B2 son estos. Aquí está B1 menos 5 y B2 es 2. Reemplazamos y vamos a obtener la longitud. La longitud del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada. B1 es menos 5 elevado al cuadrado. Más B2 que vale 12 elevado al cuadrado. Todo eso en raíz. Módulo de este vector B va a ser igual a raíz menos 5 al cuadrado, 25. Más 12 al cuadrado, 144. Todo eso en raíz. Entonces, la longitud del vector B va a ser 25 más 144, sale 169. Y por último, el módulo también se dice, o la longitud del vector raíz de 169 es 13. Y voilà, esa es la respuesta de este problema de la longitud del vector. ¿Está bien? La longitud, ahí está su respuesta, es 13. ¿Cómo vamos? ¿Está bien? ¿Han entendido cómo sacar las componentes y la longitud de un vector que está entre dos puntos? ¿Se entiende? Estoy atento a sus preguntas. Sí, Inge, se entiende. Eso del módulo del vector parece Pitágoras. No sé por qué me da. Exactamente. Longitud, como les decía cuando veíamos teoría, la longitud se calcula con Pitágoras, más o menos. Entonces, es lo mismo. ¿Está bien? De esa manera. Entonces, lo importante es saber sacar las componentes y la longitud. Entonces, ¿todos de acuerdo para seguir? ¿Sí? Sí, Sí, Inge. Sí, sí, Muy Inge. sí, sí. perfecto. Está bien. Van a estar atentos a cualquier rato les pregunto algo y tomen en cuenta la participación. Está bien, yo elijo de acá para que puedan responder preguntas. Bien, vamos a seguir. Entonces volvamos a las diapositivas que están acá. Sigamos. Ya está el problema 1. Perdón. Ahí está. Ahora, operaciones con vectores. Entonces, hay operaciones con vectores como la suma, por ejemplo, de dos vectores. Un vector U, como podemos ver ahí, tiene sus componentes 1 y 2, y un vector B que tiene sus componentes B1 y B2. Entonces, si hay un C, un escalar es un número cualquiera. Miren, un vector se define con componentes, ¿no ve? Con una componente, ahora estamos en el plano, esa es una componente en X y en Y. Mientras que un escalar es solo un número cualquiera, el 2, eso es un escalar. Ahora, si tengo una letra C que va a ser un escalar, se verifique estas reglas. La primera, la suma vectorial de U y B, si sumo U más B, simplemente sumo sus coordenadas primero en X y luego en Y. O sea, en X, U1 más B1. En Y, U2 más B2. De esa manera, sumo sus coordenadas. Y esa es la suma de los vectores. Ahora, el segundo, el múltiplo escalar de C y U es el vector C por U. Si yo, digamos, quiero multiplicar un escalar C por un vector U, como podemos ver en la regla 2, simplemente ese escalar C entra a multiplicar a cada una de sus componentes. Entonces, la C entrará a multiplicar a la componente en U1 y también en U2. Esa es la segunda regla. Tercero, el negativo de un vector B es el vector simplemente multiplicado por menos 1. O sea, cambiar el signo a las dos componentes. Digamos, tengo el vector 2, 5. ¿Cuál sería su negativo? Multiplicar por menos 1. Menos 2, menos 5. Así. Ese es su negativo. Y por último, la diferencia de V es simplemente lo mismo que sumar el negativo del otro vector. Mire, podemos ver U menos B es lo mismo que U más menos B, ¿verdad? Es como sumar su negativo. Como es como sumar su negativo, simplemente se podría decir que restamos las componentes. U1 menos B1, U2 menos B2.
Entonces, estas reglitas son sencillitas. ¿Está bien? En la pantalla podemos ver figuras como pueden ser los vectores con signo negativo. Simplemente apuntan hacia atrás en el sentido contrario del positivo. Bien. Problema número 2 dice, dados el vector b menos 2, 5 y w 3, 4, encontrar cada uno de los vectores a, b, c. Ahí me dan 3 cosas. Entonces vamos a hacer eso. ¿Está bien? Vamos a volver acá a la pantalla y vamos a realizar este problema. De momento voy a insertar el problema. Bien, aquí está. Tengo tanto el vector b, miren, aquí está. Pueden ver en pantalla. Este es el vector b menos 2, 5. Y tengo el vector b doble que es 3, 4. Entonces, teniendo en cuenta esos dos vectores, lo que voy a hacer es hallar estos 3 incisos. Bien, B ya tengo y B doble está en la pantalla. Empezaremos con el inciso A. Me dice que encuentre un medio de B. ¿Qué significa un medio de B? Encontrar es como multiplicar un escalar, ¿verdad? Un escalar por lo que está ahí adentro. Entonces, ¿qué reglas debemos seguir? Simplemente multiplicarlo de la siguiente manera. Vamos, inciso A me pide un medio de B. Esto es como multiplicar, les digo, un escalar, un medio es un escalar por un vector. Entonces, si sigo las reglas es poner un medio y el vector B. El vector B es menos 2,5. Entonces, la respuesta sería, el un medio entra a multiplicar a cada una de las partes del vector. O sea, este un medio tiene que entrar a multiplicar tanto al menos 2 como al 5. Entonces voy a tener un medio por menos 2, ¿verdad? Es su componente, coma, y al otro lado igual, un medio por su componente 5. Y eso serían las componentes del vector. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Menos 2 por un medio, se simplifica el 2, simplemente queda menos 1, coma. Un medio por 5 es 5 medios, no puedo hacer más, ¿verdad? Y listo, ese es el inciso A. Menos 1, 5 medios, no podría hacer nada más. Bien, vamos al inciso B. Estamos practicando las reglas del álgebra de un vector. ¿Está bien? Bien. Dice B doble menos B. Tengo que restar el vector B doble menos el vector B. Entonces anoto. El vector B doble es 3, 4. Voy a anotar. 3, 4. 3,4. Hay que restar el vector B. El vector B es menos 2, 5. Entonces anoto menos 2,5. ¿Cómo sigo con esto? Cuando me han dicho que era una resta, simplemente resto sus componentes. Entonces voy a tener primero sus componentes en X, que es la primera, o sea, el 3 y el menos 2. Había que restar. Voy a anotar 3 menos el menos 2. ¿Verdad? Hay dos signos, coma. Ahora resto sus componentes en Y, que sería el 4 y el 5. Entonces quedará 4 menos 5. Y cierro el corchete. Entonces voy a tener 3 menos por menos más 3 más 2, coma, aquí 4 menos 5, menos 1. Entonces tendré ya la respuesta final, 3 más 2, 5, coma, menos 1. Ese será el vector resta o la respuesta. ¿Está bien? De esa manera sería B doble menos B. Esa sería la respuesta. Bien, vamos con el inciso C. Trabajaremos con este inciso C. El inciso C me dice V más 2 veces B doble. Entonces voy a anotar. V más 2 veces B doble. Entonces, lo mismo, voy a seguir las mismas reglas. Primero anoto el vector B. El vector B es menos 2, 5. Voy a anotar menos 2,5 más 2 veces el vector B doble. Y el vector B doble que arriba está es 3,4. Anoto. 3,4. Bien. Pongo igual. Cuando es suma, tengo que sumar sus componentes, pero primero lo que voy a hacer acá es multiplicar todo esto. ¿Está bien? El escalar por el vector para tener todo claro. Entonces voy a tener, copio esto, menos 2,5 más. El 2 multiplica a ambos. 2 por 3, 6, la primera componente. Y la segunda componente, 2 por 4, 8. Y ya está.
Ahora, abro y sumo sus componentes. Primero sus componentes en X se podría decir. Menos 2 y 6. Entonces sumar esas dos. Menos 2 más 6. Coma. Ahora voy a sumar sus componentes en Y. 5 y 8. Entonces voy a tener 5 más 8. ¿Qué voy a tener acá? Menos 2 más 6. 4, 5 más 8, 3. Y listo. Esa es la respuesta de este problema. W más 2 veces W es 4,3. ¿Está bien? De esa manera puedo encontrar esas respuestas. ¿Cómo vamos? ¿Han entendido las reglas de la álgebra de vectores con este problema? ¿Vamos bien? Antes de seguir. Sí, Inge. ¿Sí? Entendido, Inge. No, Sí. Bien, de licenciado. ya. Bien. Vamos a seguir entonces. Seguiremos con el siguientes problemas. Vamos. Estamos en operaciones de vectores. Bien. Hay propiedades de las operaciones con vectores también. Cumple como en los números reales o números naturales. Propiedades, ¿no? Hay la conmutativa, que es lo mismo que sumar a un lado o al otro. La asociativa, la segunda, la tercera, la identidad aditiva, que cuando sumamos el cero es lo mismo. Del inverso, cuando sumamos el inverso, igual viene a ser cero, como cualquier número real. El 5, que cuando podemos agrupar el orden de los factores no altera el producto. El 6, la propiedad distributiva. Miren, el vector se distribuye también. El 7, seguimos con la propiedad distributiva. Ya puede ser, se puede repartir el vector a dos escalares o el escalar a dos vectores, es lo mismo. Y por último, la octava. ¿Está bien? Que es la ley de la identidad. Bien. Estas propiedades los vamos a ver a detalle más adelante. Vectores unitarios canónicos o estándares. Los vectores unitarios son importantes. Ahorita vamos a verlos en dos dimensiones. Ya la clase próxima lo veremos en tres. Los vectores unitarios son vectores así chiquititos que tienen de módulo la unidad, o sea, vale 1. Su tamaño es una unidad. Si voy a dibujar el vector en mi cuadernito y puedo poner la escala mis cuadrículas, el tamaño del vector es una cuadrícula exactamente. ¿Está bien? Entonces, el vector y, que puede ser sus componentes, va a ser, su componente es, el vector unitario y está sobre el eje X. ¿Está bien? Y el vector unitario J está sobre el eje Y. Entonces, hay un tercer vector unitario que lo vamos a ver el lunes. Por el momento son I y J. Entonces, como les digo, el vector unitario I está sobre el eje X y el vector unitario J está sobre el eje Y. No olviden eso. ¿Está bien? Entonces, sus componentes, ¿cómo son? Como su tamaño es la unidad, del vector I va a ser 1, 0 y del vector J va a ser 0, 1. Esas van a ser sus unidades. ¿Está bien? Bien. ¿Para qué me sirven estos vectores unitarios? Me sirven para sumar de una manera más fácil un vector. ¿De qué manera? Bien, vamos a volver a la pantalla. Bien, estábamos hablando de los vectores unitarios. Aquí lo voy a explicar de una manera más vistosa. Bien, ¿cómo son los vectores unitarios? Supongamos que ahora estamos trabajando solamente en el plano. Entonces, como es en el plano, solo tengo dos dimensiones. Este es el eje X y hacia arriba tenemos el eje Y, ¿verdad? Entonces, cada cuadrito es una unidad aquí, hemos dicho. Entonces, aquí debe ser 1, aquí debe ser 2 y así sucesivamente. Aquí es 1, aquí es 2. Entonces, hay dos vectores unitarios. Primero voy a hablar del vector unitario Y. El vector unitario Y está sobre el eje X y vale la unidad. Entonces, es de esta manera. Es una flechita así. Ese es el vector unitario. Está sobre el eje X y su tamaño es la unidad. Ese es el vector Y. ¿Está bien? ¿Y cuáles son sus componentes? En X1 y en Y0, ¿verdad? Y el otro vector sería en el eje Y, hacia arriba. Y también vale una unidad. Es una flechita que vale una unidad. Entonces, ¿cuáles serían sus componentes en el eje, en los ejes? En X0 y en Y1. Esas son sus componentes. Esos son los vectores unitarios. ¿Está bien? Sobre cada eje hay un vector unitario. Sobre X, Y, sobre YJ. No lo olviden. Bien, teniendo en cuenta ello,
Un vector se puede expresar de la siguiente manera. Les doy un ejemplo. Aquí tengo el vector de este ejercicio, el vector b menos 2, 5. Si yo tengo el vector b, que voy a anotar, que es menos 2,5, es como si esta parte del menos 2, les he dicho que es como su componente en x, y esta parte del 5 es como su componente en y, ¿verdad? Y aparte en el eje x, ¿qué vector unitario hay? Existe el vector unitario y en el eje y existe el vector unitario j. Entonces lo puedo nombrar por sus vectores unitarios. Entonces este vector b se le escribe también de la siguiente manera. Menos 2 veces con su vector unitario sería y más, el 5 es positivo, más 5 con su vector unitario como está en y, j. Entonces, ya sea de esta manera o de esta, puedo expresar el vector. ¿Está bien? Cualquiera de las dos está bien. Ahora, por ejemplo, si yo tengo el vector b doble que es 3, 4, lo mismo voy a hacer. Tengo el vector b doble que es 3,4. Lo quiero expresar en vectores unitarios. Primero 3 y más 4j. Entonces, cualquiera de los dos es correcto. De esa manera se expresa los vectores en vectores unitarios. ¿Está bien? ¿Comprendido, muchachos? Estos vectores unitarios, ¿cómo expresar? Sí, je. Ya, vamos a hacer un ejemplo que Sí. estaba en la pantalla para seguir avanzando. ¿Está bien? Había el ejemplo número 3. Voy a insertar este ejemplo. ¿Ah? Bien, dice. Sea U el vector con punto inicial 2, menos 5 y punto final menos 1, 3, y sea B el vector igual a 2 y menos J, exprese cada vector como combinación lineal de I y J. Quiere que exprese estos vectores tanto A como B como combinación lineal de I y J. Vamos a empezar con el inciso A. Bien, en el inciso A me pide el vector U. ¿Y qué es el vector U? Aquí está. Sea U el vector con punto inicial entre 2 menos 5 y punto final entre menos 1 y 3. Entonces me están dando su punto inicial, su punto final. Aquí voy a anotar. Y el vector U que voy a analizar, me dan su punto inicial, P, inicio, que es 2 menos 5, y su punto final, Q, que es menos 1, menos 3. Bien, entonces no olviden, me dan su inicio y su final del vector. Bien, me están dando su inicio y su final de este vector U. Ahora, ¿qué tengo que hacer para hallar ese vector U? Con la fórmula que hemos hecho, ¿verdad? Hemos aprendido al principio. P recuerdan que tenía sus coordenadas P1 y P2, y Q tiene sus coordenadas Q1 y Q2. El vector que está entre los dos se lo sacaba con las coordenadas, por ejemplo, como ahora estoy hablando del vector U, el vector U que voy a hallar, no olviden ese vector U, debe tener coordenadas U1, U2, ¿verdad? Y U1 se halla con las restas de las coordenadas en 1 y U2 con las restas de las coordenadas en 2. Entonces, según la fórmula, ¿cómo va a ser? En este caso, U1 es la resta Q1 menos P1, una resta. Y U2 va a ser la resta Q2 menos P2. Y ya voy a tener el vector entre esos dos puntos. Entonces, Q1, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos P1, ¿cuánto vale? 2. Menos 1 menos 2, menos 3. Q2 vale menos 3. Menos P2, menos 5. Entonces pongo menos 5. Esto será menos 3. Menos por menos, más. Menos 3 más 5, más 2. Entonces ya tengo el valor de U1 que es menos 3 y de U2 que es 2. Entonces ya tengo el vector SU. Ese vector U del inciso A, sus componentes son menos 3,2. Pero me han dicho que lo exprese en coordenadas lineales de IJ, entonces el vector U simplemente es menos 3i más 2j. Y esa sería la respuesta del problema. ¿Está bien? El vector U es menos 3i más 2j. Nada más. ¿Está bien? Bien, vamos con el inciso B. ¿Qué me piden en el inciso B? En el inciso B me piden el vector B doble que es 2u menos 3b. B doble que es 2u
menos 3 veces b. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, una forma fácil, W, es introducir el vector U y el vector B. El vector U aquí lo tengo en coordenadas de I y J, si se dan cuenta aquí en verde. Y el vector B también lo tengo en coordenadas de I y J. Miren, es 2I menos J. Entonces, simplemente reemplazo de la siguiente manera. Voy a poner 2 veces U. El vector U es sacado aquí, es menos 3I más 2J. Menos 3 veces B. Y el vector B me anda en el ejercicio, es 2I menos J. Anoto eso, 2I menos J. Bien, entonces el vector W va a ser igual a, multiplico 2 por menos 3I, menos 6I. 2 por más 2, más 4 veces J. Aquí también, menos 3 por 2, menos 6 veces I. Menos 3 por menos por menos se vuelve más, y 3 por 1 es 3. 3 veces J. Y ya está. El vector W simplemente es sumar los semejantes, las I's y las J. Menos 6I menos 6I, menos 12 veces I. Ahora también voy a sumar sus semejantes en J. Más 4J más 3J viene a ser más 7 veces J. Entonces, ¿qué voy a tener? El vector W va a ser menos 12I más 7J, sería menos 5 veces J. Perdón, me estoy equivocando. Estoy sumando. Aquí queda. Ese es el vector, ¿verdad? Esa es la respuesta. Menos 12i más 7j. Este sería el vector respuesta. Directamente. W. Menos 12i más 7j. Y ahí quedaría. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Está bien? ¿Han entendido este ejemplo de vectores unitarios? ¿Cómo sumar? ¿De qué trata expresar un vector en vectores unitarios? Sí, sí, licenciado. Licenciado, tengo una pregunta. Dime, te escucho. En caso de que, por ejemplo, tenga menos 6 y en el otro lado más 6 y se anularía y sería 0. Sí. Entonces, ¿se tendría que poner más 0 o Sí. más 0 y o simplemente se elimina? Las dos posibilidades son válidas. Cuando no hay nada de i, se entiende que es 0. Pero muchos libros Ah, ponen 0i también. Puedes poner 0i o nada. Los dos es entendible. ¿Está bien? Cualquiera de los dos. ya, sí, porque vi eso en un libro del 0 y entonces por eso le preguntaba. Sí, Gracias, cualquiera de los licenciado. dos. No te preocupes. ¿Alguien más? Bien. Entonces, vamos a seguir. Les voy a dejar tarea el día de hoy ya. ¿Está bien? Que son, ahora, para la tarea tienen que empezar a acceder al curso. Ojalá que hasta el otro lunes se pueda, porque si no me equivoco, ahí tienen una plataforma de, ¿cómo se llama esto? Como un cuaderno de ejercicios, más o menos, donde tienen que ir adjuntando sus tareas. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Miren, problema 4 dice, dibuje el vector con punto inicial en el origen. Miren, aquí está el vector B. ¿Cuál es su inicio? Podemos ver en la figura. Su inicio es el punto 1, 2, ¿verdad? ¿Y cuál es su final? El punto 5, 4. Dice que dibujemos este vector, pero en el inicio. O sea, hay que trasladarlo, es como si fuera una casita, y de ahí hay que ponerlo al origen, que su punto inicial sea el origen de coordenadas. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente encontrando el vector B. ¿Cómo encuentro ese vector B? Anoto. El punto P, ¿cuánto vale el inicial? 1,2. Y el punto Q final, ¿cuánto vale? 5,4. Entonces, sus coordenadas, ¿cuáles serán? En P, esto es P1, esto es P2. En Q, esto es Q1 y esto es Q2. Punto inicial final. Para hallar el vector B que estoy buscando, este vectorcito, entonces, para hallar eso, sigo la fórmula, ¿verdad? Me daban la fórmula que este vector B tiene coordenadas B1 y B2. Y esas coordenadas se llevan restando. B1, que era Q1 menos P1, y B2 es Q2 menos P2. Entonces resto. Q1, ¿cuánto vale? 5 menos P1. P1, ¿cuánto vale? 1. 5 menos 1, 4. Q2, ¿cuánto vale? 4 menos P2, ¿cuánto vale? 2. 4 menos 2, 2.
Entonces aquí ya tengo tanto B1 como B2. Bien, teniendo esos dos ya puedo escribir la respuesta. Este vector B, sus coordenadas son 4,2. Y con eso ya puedo escribir este vector con inicio en el origen. Entonces, para dibujarlo, lo voy a dibujar aquí. Sí, aquí sí, lo voy a dibujar. Bien, dibujo. Primero dibujo mis ejes. Tanto el eje X como el eje Y. Ahora, el origen de coordenadas, ¿dónde está? El origen de coordenadas está acá, ¿verdad? Ese es el punto inicial del vector. Y hay que dibujar hacia el punto final. El vector B está en 4,2. Quiere decir, en X vale 4 y en Y vale 2. Entonces, primero, cada cuadrito es una unidad, en mi caso. Entonces, voy dibujando en X4, recorro. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí es 4. Y en Y2, entonces hacia arriba 2. 1, 2. Entonces, ahí es el punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Trazar un vector del inicio hasta ese punto. Pum. Dibujo una flechita y listo. Ese es el vector B, similar al que está acá. De esa manera podemos tratar. ¿Está bien? Ese es el vector B. Es lo mismo. Simplemente ese vector de ahí arriba lo he traído al origen de coordenadas. Es como decir, lo he bajado. ¿Está bien? Lo he bajado abajo. Y esa sería la respuesta al traerlo al origen de coordenadas. ¿Está bien? En su práctica hay ejercicios similares, por eso se los hacía esto. Bien, vamos a seguir en un momento. Bien, creo que hay que les puedo ayudar. Más bien, ahora necesitaría que hagan la práctica.